Muy bien. Buenas noches con todos, a la audiencia de Management Perú. Agradecido por la participación del señor Francisco Huerta. Él es presidente del Instituto de Economía y Empresa, y también a Miguel Guevara, que es el director del programa Chamber Empresarial. Tenemos en este momento, vamos a adicionar Richard Zamora. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos aquí Discúlpame, no lograba conectados conectarme. Sí, estamos aquí en compañía del señor Francisco Huerta, que es ¿Cómo presidente estás? del Instituto de Economía y Empresa, y con Miguel Guevara, que es el director del ¿Cómo estás, programa Miguel? Chamber Empresarial. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches. ¿Cómo estás? Richard es Buenas noches. gerente de logística y operaciones de la empresa Grano de Oro desde Lima. Muy bien, Gusto, caballero. entonces vamos a dar la palabra a el señor Francisco Huerta, luego Miguel Guevara, y Richard, el turno que sigue es para ti. La pregunta es, si ponemos a un lado de la balanza la economía y en el otro la salud, a estas alturas de la cuarentena, ¿a qué lado el Estado le está dando más peso? Señor Francisco Huerta. Bueno, en un principio el Estado le dio el peso a la salud, porque así era, ¿no es cierto? La economía podía soportar, digamos, ser arrinconada para dar paso, porque no se sabía el fenómeno que estábamos enfrentando. Pero ustedes saben que la economía tiene sus peculiaridades, no se le puede decir a todo el mundo ciérrense, ¿no? Aunque había un 45% de actividades, o mejor dicho, el casi 48% del producto que estaba moviéndose, pero había un 52% que dejó de moverse. Entonces, y eso afectó al empleo, de un 100 bajó a un 48, el otro del producto bajó de 100 a 52. ¿Y por qué cae más el empleo? Porque son actividades intensivas en mano de obra las que caen. Cae en comercio, cae en turismo, cae en construcción, cae en calzado. O sea, justo las más intensivas son las que caen. Por la estructura empresarial, la informalidad, el gobierno solamente, o la economía podía soportar el pequeñito, el que tiene reglas flexibles, máximo una quincena, quizás 3 semanas, máximo. Las empresas que tenían espaldas financieras, las formales, medianas, podían haber soportado hasta fines de abril. Quizás la primera semana de mayo, pero fines de abril. Entonces, ese era el techo que se podía manejar, soportar. Luego, no bajaba, no amainaba esta pandemia, y el gobierno decide pasarlo a abril y decide pasarlo, a mayo y luego a junio. Y la economía ya comenzaba a tener problemas serios, ¿no? Entonces el gobierno reconoce y comienza a dar transferencias, de las que ustedes conocen, da transferencias y facilidades a los empresarios, bancarios, no bancarios, le comienza a dar transferencias, créditos para evitar la cadena de rompimiento de pagos, etc. Y cuando estira hasta junio, vuelve a dar de nuevo otro bono, porque la realidad era, pues, es distinta. Y ya en este camino ya comienza la realidad informal a salirse, porque ya saben ustedes que la informalidad, más del 70%, vive del día a día, no acumula, trabaja con baja productividad. Entonces, si uno le dice, ciérrate, pues no, es complicadísimo. Entonces sale a buscárselas, como se dice, ¿no? Al día. Y entonces el gobierno se ve impelido, pero comienza a focalizar por regiones. En un momento los números en conjunto global no acompañaban a la región, y dijeron pues que no podía. Acá había empresas, por lo menos 140 confeccionistas que habían cumplido las normas, pero no podían actuar porque estaban en la libertad. Habían empresas grandes, 120 trabajadores como Metaluz, tampoco podía actuar, ¿no? Porque estaba en la libertad, o sea, estaba siendo afectado la libertad.
fuera del bajón total del 52% de la actividad, se agregó la cuarentena, se le fue complicando la libertad eso. Y bueno, el gobierno decide pues que ya no debería sacar de la restricción, porque uno en la práctica evidenciaba de que las cosas en promedio, en tendencia, estaban como que lo peor había pasado y ya venía, como podía venir una zona sin decir que no va a haber fluctuaciones, sí las va a haber, pero en promedio la podía bajar, se esperaba que baje, ¿no? En esos criterios el gobierno decide. Pero ya cuando comienza y a partir del 1 de julio, pero ya desde cuando comienza la primera fase, ya se comienza a dar impacto. Abril, primera fase, mayo, segunda fase, tercera fase, junio, y la cuarta fase queda solamente sectores, pues, que discotecas, pub, etcétera, ¿no? Centros de diversión, como digamos, como actividades formales. Pero hoy en día, ahorita, el 1 de enero, comenzaría más del 95% de actividades ya están para operar, ¿no? Entonces, se evidencia que el gobierno ahora está dándole más peso al tema de la economía, porque la realidad es distinta, es muy distinta. Es un poco hasta suerte que los informales han salido, y siempre ha sido los informales un colchón. En las crisis el informal, como compraba y vendía con flexibilidad, contrataba personal con flexibilidad, eso ha hecho que sean como un colchón en la crisis, o sea, en crisis no estallaba. Entonces, esta salida de los informales, de en cierto modo, a ganarse, aunque sea 10 soles diarios o 15 soles, ayuda, porque si es que no hubiera ese colchón, hubiera un desencadenamiento social, ¿no? Y eso hay que mirarlo también con atención. Recuerden también que se ha acelerado la delincuencia, la extorsión. Entonces, si tienes a personas que quieren salir y tiene la extorsión que ataca, pueden azuzar para hacer vandalismos. Y eso felizmente no ha ocurrido y esperemos que no ocurra. Entonces, hay un tema social realista que está potencialmente acechando la delincuencia común, que ya comenzó, o sea, la reactivación de la delincuencia ya ha sido más rápido, ya están en 80% de actividad, ya hay bandas ubicadas en tales sitios, ya están comenzando a pedir plata, a quemar ómnibus, autos a los transportistas. O sea, la reactivación ha sido más. Entonces, hoy día en la economía hay que cuidar la salud. Si no cuidamos la salud, puede estallar y venir una segunda ola. Por supuesto que puede venir, y hay que ser muy puntillosos. Hay que trabajar mucho la delincuencia, porque la delincuencia está con fuerza, y eso impide confianza en que no aumenta la inversión y agudiza el desempleo, agudiza la pobreza. Y ese es el escenario que estamos enfrentando ahora, ¿no? De que en La Libertad, desde julio, comienza casi todas las restricciones que había tenido todo el tiempo, ahora ya no hay tales restricciones, pero sí obliga porque cuando salen personas puede acelerarse por eso, ¿qué dice puede acelerarse el contagio? ¿Qué dice las buenas prácticas? Tienes que tener tu mascarilla y tu protector facial, clave. Y en lo posible en su casa tener un oxímetro para tomar el pulso. O sea, claro, pero el oxímetro, el oxímetro es para la oxigenación, puede estar un poco caro, 200, 300, no sé cómo estará, pero es caro. Pero lo que sí se debe hacer es tener protector facial. Y el gobierno se acaba de dar cuenta, y eso sí también cuando hay que criticar, porque así tiene que ser, hay que ser objetivos. En la evidencia internacional europea que uno he mirado, he seguido, el protector facial es importante, es un natural acompañamiento digamos, de la mascarilla. Pero acá el gobierno recién está reaccionando y está diciendo, vamos a subsidiar
Entonces, eso sí ha sido una falla en el diseño de la política sanitaria. Todos los comerciantes por lo menos deberían tener su protector facial, mínimo todos. Algún subsidio, buscar a la pequeña empresa que le arreglen, pueden costar hasta 10, 15 soles un protector facial, así trabajando en escala, subsidiando una parte. Entonces, afinar el control sanitario para que las actividades se puedan desarrollar, porque al final un sector va a seguir saliendo, con o sin restricción ya estaba saliendo, y va a seguir. ¿Por qué va a salir? Porque el estómago aprieta, pues, o sea, va a salir, ¿no? Va a salir, así le digas, no, por un lado va a salir. Han comenzado a trabajar con mitad de la puerta abierta, la gente entraba calladito, servicio se iba, pero si lo hace informal, el gran problema es que puede haber contagio potencial sanitario. Ya miren lo que ha pasado en la Hermelinda. Han cerrado la Hermelinda, pero todos los que vendían ahí, o casi todos, se han ido a los alrededores. Y las condiciones sanitarias ahí son de menor calidad que la que vi en la Hermelinda. Tiene sentido cerrar la Hermelinda y dejar que la gente circule, que se haya puesto un corralón, esté por la calle. O sea, eso no es inteligente en control sanitario. Entonces, hay espacio para mejorar la intervención y evitar que afecte la economía. Ahorita en un momento hemos llegado así como al comienzo. El costo económico era más chiquito que el costo social, que el costo de salud. Ahorita la economía, como está apretada, contenida, el costo económico es mucho más que el costo de salud, ¿no es cierto? O sea, ya pasó el momento, ya soportó la economía de lo máximo que ha soportado. Entonces, lo sensato es decir, bueno, la economía sale, porque si no sale, igual va a explotar. Pero sí, por favor, afinemos el control sanitario. Reitero, todo el mundo tiene que tener su protector facial, utilizar los focos. Y, por ejemplo, en el Valle está subiendo recién el contagio, cerrarlo ahí y cortarlo, porque todos corren, todos son diferentes, algunos comienzan recién. Entonces, como en Arequipa, por ejemplo, en Arequipa comenzaba recién, es diferente el ciclo de acá, pero como comenzaban recién y veían que explotaba, decían, no quiero que explote, mejor me contengo. O sea, eso sí es inteligente. Pero aquí ya la cosa avanzó, ¿no? Entonces estamos en otra etapa del ciclo. Entonces, lo que ha hecho Arequipa es parecido a Vietnam, ¿no es cierto? Apenas salió, surgió, ¡pum!, paralizó con, o sea, eso sí es inteligente, ¿no? Pero acá podemos haber dejado pasar, bueno, es otro tema, pero lo cierto es que el gobierno está dándole mayor peso a la economía, es lo que dijo la ministra hace una semana dijo, le vamos a dar todo el peso a la economía porque se dan cuenta que la cosa está bien complicada. Buscando indicadores cruzados, los estándares, por donde sea, lo ven uno, la economía está débil. Y por eso es muy bueno que todavía no hay una explosión, porque seguimos apretando, sale. ¿Y quién asusa? Los delincuentes, pues asusan. Basta que alguien invada un local y se comienza la cosa. Eso es así. Hay que entender la dinámica social que está ahí, lo peligroso que es. Pero lo que no se puede aceptar es que esté la delincuenta campeando la delincuencia y no haya capturado, sometido, ¿no? Eso sí hay que hacerlo y hay instancias que deben hacer su trabajo, ¿no? Bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Dan. Eh, lo que don Francisco ha señalado es algo muy práctico, muy claro, y muy puntual. Lastimosamente, la política que desarrolló el gobierno desde un inicio, con las indicaciones dadas a los gobiernos regionales, a los alcaldes, estaba enmarcado para poder trabajar en equipo. Si se trabaja en equipo, se puede llegar a objetivos mucho más rápidos y más claros. Pero lastimosamente, eh, tiene que haber, para poder trabajar en equipo, tiene que haber un liderazgo. Y el liderazgo es lo que hemos carecido lastimosamente aquí en La Libertad. Lo que ha hecho el gobierno regional ha sido enfocar esta problemática desde un punto de vista con contenido político, es decir, como si estuvieran en campaña política, y ahí sí ha cometido el error. Y otro de los errores que hasta ahora lo sigue cometiendo
es el tema del distanciamiento comunicacional. ¿Distanciamiento comunicacional en qué sentido? En el sentido de que no ha sabido articular el trabajo con los alcaldes, no ha sabido articular el trabajo con el personal que está en primera línea, que es el cuerpo médico, porque las reuniones que tenían el gerente y el gobernador era simplemente con el personal que ellos son de su confianza. ¿Quién les nombra, por ejemplo, a los directores de los hospitales? ¿No es el gobierno regional? ¿Quién les propone a los gerentes de salud? ¿No es el gobierno regional? Igual. ¿Y los directores a quiénes proponen de los hospitales? Proponen, por ejemplo, en el caso de MINSA, a que sean directores de posta médica a su gente de confianza. Entonces, teníamos ahí el primer estancamiento comunicacional. Es decir, el gobernador conversaba simplemente con el gerente regional de salud, que es Constantino Vila, y él le informaba lo que le decían quienes, la gente de su entorno, la gente de su confianza, que le transmitían más o menos la información. Pero por eso es que hubo siempre un pronunciamiento a cada rato de el personal que agrupa a los profesionales de la salud, vale decir los colegios profesionales, colegio de enfermeras, pronunciamiento, colegio médico, pronunciamiento, colegio de obstetras, pronunciamiento, colegio químico, farmacéutico, pronunciamiento. ¿Por qué? Porque no había una articulación, un trabajo adecuado. Y esto ha conllevado a que las acciones que se tomaban aquí en la región La Libertad no tengan el contexto adecuado para poder tener el impacto también suficiente para poder mitigar o frenar un poco esta pandemia. Y eso ha sido algo constante, constante, permanente. Llegó un momento en que el gobernador aquí en la región de La Libertad señalaba que cuando se iba a dar el primer levantamiento, ya cuando antes de que se haga la extensión de mayo a junio, el gobernador dijo que acá todo estaba controlado, que acá no había ningún problema, que prácticamente ya estaba todo, digamos, eh, se podría decir un poco que estaba ya prácticamente controlado en el sentido de que se tenía ya las herramientas necesarias para poder afrontar. Pero cosa contraria que no era así. No fue así. Lastimosamente se encontró con una cruda realidad. ¿Y cuál fue la cruda realidad? Lo que señalaba don Francisco, el tema de los informales. Los informales, lastimosamente, han salido a ganar las calles. ¿Por qué? Porque el ejército cuando salió a cubrir, a controlar un poco, cuando se determinó que salgan a las calles, hubo un impacto en la población en el sentido de, wow, me voy a resguardar, me quedo en mi casa, no salgo. Hubo esa imagen. Pero poco a poco, cuando el Estado central y el gobierno regional no supieron valorar o no supieron cuidar a su personal que estaba en plena calle, simplemente comenzaron a bajar la guardia. El policía ya no era tan estricto, el personal del ejército trataba simplemente de cumplir con su rutina, no había ese impacto de poder llamar la atención, de poder controlar, no. Comenzaron a bajar la guardia y se dio cuenta la población de ese tema. Y es por eso que comenzaron a ganar las calles, porque incluso dentro del ámbito que le corresponde a las municipalidades, que es el control informal de las calles, bajaron también la guardia, despejaron las calles. O sea, ya no estaba ese control estricto, entonces por lo tanto ganaron. Pero ¿qué originó esto también, como dicen, en el aspecto económico? Porque la decisión acá para levantar la cuarentena ha sido una decisión netamente económica, netamente una decisión, digamos, presionado por la CONFIEP y por las grandes empresas que han estado atrás del gobierno diciéndole que por qué ya es momento que levante la cuarentena, que se tiene que reactivar la economía. Pero el reactivar la economía dentro de un marco en el cual estamos es muy peligroso, es recontra peligroso. ¿Por qué? Porque existen dentro de los peruanos su manera de ser, su idiosincrasia, que muchos, ojo, de los informales son formales. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente que tiene su tienda, que tiene su mercadería, ha salido a las calles a poder venderla para poder agenciarse de un dinero. ¿Por qué? Porque simplemente el tema económico, que ellos trabajan, los formales trabajan con préstamos acá para poder adquirir su mercadería, entonces tenían una obligación de pago. Si bien es cierto, había una prórroga de poder, una reprogramación, se podría decir, de los pagos,
esto va acompañado de una tasa de interés similar a lo que pasó cuando ocurrió el estado de el niño costero, el fenómeno del niño costero. Se reprogramaron. Se dijeron que la deuda, ojo, se iba a reprogramar y se les iba a dar un plazo. Pero ese plazo iba enganchado ¿con qué? Iba enganchado con el tema de los intereses. Entonces, esto ha obligado a que la gente formal salga a la calle a vender. ¿Y cómo hace el formal para poder vender en la calle? No es que el dueño de la tienda X va y se para en la calle, como puede hacerlo también, sino que como tiene bastante mercadería, le dice a la gente que está más necesitada o a la gente de su entorno, mira, anda, vende y te doy una comisión por tanto. Entonces, el tema del comercio informal se ha desbordado y esa es una problemática que no se ha sabido controlar, no se ha sabido manejar. Si bien es cierto, es responsabilidad de la municipalidad el control, pero también es responsabilidad de que la gente a las cuales debería haberle llegado los subsidios que ha dado el gobierno no les ha tocado sus puertas. Entonces, como ha visto que a Juan Pérez, que está bien económicamente, le ha llegado su subsidio, la otra persona pues, ha dicho, pero bueno, ¿y por qué no me llega a mí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir afuera a vender. Y lastimosamente esto ha llevado a que se concite ese tema de poder haber un desborde en las calles. La economía es importante, la reactivación, estamos de acuerdo en eso, pero una reactivación con algo seguro que vaya de la mano de salud, porque ahora actualmente el tema de la salud de las personas puede jugar en contra, como lo ha señalado Francisco, puede jugar en contra. Yo también tengo esa posición. ¿De qué sentido? De que si es que no tenemos una solidez y un manejo en el tema de salud, va a haber un desborde. Y el desborde social puede ser que nos encierren de nuevo y sea mucho más restrictivo la salida de las personas, donde ahí sí vamos a tener un grave problema, porque los empresarios, imagínense ustedes, han estado esperando la fase 1, han estado esperando la fase 2 para poder reactivarse, y ahora que le digan, ya no, de nuevo nos vamos todos encerrados por un mes y medio, imagínense ustedes esas personas que han hecho su inversión para conseguir sus protocolos de seguridad. ¿Qué le va a pasar a las empresas que han invertido y que ya se habían preparado? Decirles, no señor, nuevamente nos encerramos. Es un tema muy, muy preocupante que el gobierno tiene que evaluar en estos días, porque si bien es cierto, vamos a salir todos, que se tiene que reactivar la economía y se ha estado reactivando por el desarrollo, pero también hay que tener el otro lado de la parte que puede traer como consecuencia. Ok, Miguel, muchas gracias. Richard, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Bueno, a ver, quería comentarles un poco con información estadística, si me puedes ayudar con unos slides que se ha preparado en base a la fuente del MINSA y para poder responder la pregunta. Sí, por favor. Un poco para ver primero la situación del mundo. Vamos a la número 3, ¿te parece? A la número 2, por favor, número 2. Exacto, gracias. A ver, según lo que se entiende como COVID y bajo la información que se tiene, esta situación en cuanto a la expansión del COVID y la incertidumbre que genera a nivel mundial es tan igual o mayor que lo que pasó en la Gran Depresión. Para ver un poco la magnitud del COVID, no teníamos mapeado tremenda situación, que puede ser esta situación del COVID tan igual como, gracias, sí, ahí lo dejamos, por favor, tan igual como la Gran Depresión en los años 20, ¿de acuerdo? Ahora, partiendo de esa base y considerando nuestro Perú, un PBI per cápita de $6.500 por persona, vamos a compararnos, vamos a la siguiente, por favor, con el mundo y ver si el gobierno no tomó las decisiones correctas o no. Mi respuesta no busca un lado político, sino un lado estadístico y comparación de la fuente básica que está ahí. ¿Qué cosa hizo el Perú respecto a los demás países? Por ejemplo, en las líneas horizontales van a poder encontrar un rombo rojo. Es el primer caso que se detecta en cada país. Y nosotros estamos en el Perú, ¿sí? El rombo se detecta en más o menos inicios de marzo, que fue igual como en los países de Latinoamérica, un mes después, donde presentó los casos en Europa. Y nosotros, según la escala de valores por esta fuente, hace referencia a que nosotros hemos tomado posiblemente las medidas más drásticas de confinamiento respecto a Chile, respecto a Brasil, respecto a Norteamérica y España. Y vamos a ver España y vamos a ver Estados Unidos cómo les fue, ¿no? Sin de lámina, por favor.
obviamente, ¿qué cosa hizo? Paró también la economía, también obviamente el momento de protegerte, ¿no? Y actualmente se buscan y se intenta, ¿qué cosa? Reaperturar la economía con la fase 1, fase 2 y la fase 3, ¿verdad? Para nuevamente volver. Hemos tenido una gran caída y hemos comenzado a movilizar las empresas. Yo vengo del negocio de alimentos, ese negocio, a Dios gracias, no ha sido el negocio que ha parado, pero sí otros tipos de sectores que han sido golpeados. Vamos a la siguiente lámina. Si nos comparamos con los efectos positivos en cuanto a la salud, para poder responder la consulta que hacía Dan, si es que estas medidas del gobierno para poder frenar la crisis del COVID tuvieron su rebote positivo en cuanto a temas de salud, vemos esta lámina que efectivamente no es tan así, pero queda siempre la duda sobre la cantidad de pruebas, ¿no? Cuando uno pregunta, hace 2 semanas recuerdo un informe de BBC, o sea, un medio independiente, hacía comparación, hace 2 semanas atrás, el Perú había hecho más de 700.000 pruebas rápidas y las moleculares, mientras que el siguiente país, más abajo, era México, con 150.000. Más abajo estaba Brasil, con 120.000. Y nosotros, México es 120 millones de mexicanos, Brasil son superando los 200 millones de brasileños. Entonces, acá hemos hecho mucho más pruebas que en otros países de Latinoamérica. Es obvio que tenemos mucho más nivel de contagiados, pues sí, porque has levantado la alfombra y has encontrado todos los contagiados, ¿no? Si no levantas la alfombra y quieres ver la foto más bonita, no levantes la alfombra, déjalo ahí y vas a ver solamente qué cosa, las personas que lamentablemente fallecen. Y ahí sí tenemos una situación muy complicada en Chile, ¿no? Donde tienen la misma cantidad de fallecidos. Se entiende que en Perú se indica que el número de fallecidos puede ser multiplicado por 4, otros dicen por 10. Bueno, supongo el caso similar en Chile. Multiplícalo por 4 por 10. Nosotros somos 32 millones de peruanos, Chile son 17 millones de chilenos, la mitad, y tienen la misma cantidad lamentablemente de fallecidos. Y recién en este momento Chile se ha puesto mucho más enérgico en cuanto a las medidas restrictivas para que puedan salir. Y en la siguiente lámina, por favor. Porque lo que buscábamos era el ERE, ¿no? El famoso ERE para, ¿por qué cosa? Cambiar el número de contagios por persona, que inicialmente era 3, o sea, una persona podía contagiar a 3.3 personas, prácticamente 4, para llegar a un nivel de 1, ¿no? Donde uno pudiera contagiar a una persona más. ¿Y esto qué te da? Cierta seguridad, de un cierto nivel menos de riesgo para poder llegar, ¿qué cosa? Llegar a este nivel, la siguiente, por favor, a lo que buscábamos todos, ¿no? A la siguiente. A lo que buscábamos todos. ¿Cuál era? Esta situación. Darle aire. ¿Aire a quién? Aire al Perú, a la parte de salud. Darle aire en estas semanas de confinamiento que han sido durísimos, sobre todo para el grupo, como bien lo mencionaban los colegas, a las personas de situación extrema pobreza. Se entendía que éramos 23% a la situación de informalidad, que suma 75% de la PEA, pero darle aire para poder comenzar a construir lo que no habíamos construido en los últimos 50 años. ¿Qué cosa? Camas UCI. Y aún así sentimos que nos faltan camas UCI, ¿verdad? Entonces, mi respuesta podría ser, yo creo que se han intentado hacer los esfuerzos en la magnitud de un país tercermundista, donde han tenido unas brechas muy enormes de salud, pero obviamente sí, pues el golpe anímico en la parte económica ha sido muy fuerte. Tomar una medida diferente a esa, dar una libertad como se ha dado en Brasil, creo que sí estaríamos hablando de un nivel de fallecidos, lamentablemente, 4 o 5 veces más de lo que hemos tenido hasta el momento registrados según el OMS, ¿no?